Hola a todos, bienvenidos a esta plática que hemos organizado para hablar un poquito acerca de lo que es la evaluación y diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. A partir de la experiencia que hemos nosotros estado teniendo al atender a esta población, nos hemos dado cuenta que no hay tanta claridad acerca del proceso que se debe seguir para que una familia logre tener un diagnóstico adecuado y sobre todo una intervención adecuada para sus hijos cuando tienen algún diagnóstico que entra dentro de la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el diagnóstico de autismo, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, algún trastorno del lenguaje, trastornos motores o un trastorno de aprendizaje, trastorno específico del aprendizaje. Y para poder aclarar un poquito este proceso, organizamos esta charla en la cual hemos invitado al doctor Carlos Aguirre, quien es neuropediatra infantil y tiene mucha experiencia en ambos casos, no tanto en lo que es la evaluación y diagnóstico como en la atención de la parte médica de todo este grupo de diagnósticos al que hacemos referencia. Y también invitamos a la maestra Natalia Navarro, que ella, tanto de manera particular como ahorita en una instancia pública, ha hecho una labor importante en la atención de todo lo relacionado con neurodesarrollo y creo que a nivel nacional podría ser una atención pionera, ¿no? En lo que es esta área al proponer y desarrollar lo que son las clínicas de atención al neurodesarrollo en Sonora. Muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptar esta aventura un poco loca, ¿no? De grabar este video que creo que nos va a ser de mucha utilidad a los tres, cada uno en nuestra área de trabajo. Entonces, pues vamos a iniciar. Hicimos un planteamiento de algunas preguntas que pues vamos a lanzar aquí al aire para ir comentando entre los tres. Y pues básicamente creo que podemos iniciar con el que cada uno pudiera platicar un poquito cuál es la labor que realiza, su experiencia como en este tema de la atención al neurodesarrollo. Entonces empezamos contigo, Nati. Bien, bueno, gracias. Pues nada, antes que nada, es un placer compartir con estos dos amigos, colegas, compañeros de este ámbito, ¿no? De la salud, los temas de trastornos del neurodesarrollo. Y pues yo trabajo acá en Sonora, estamos desarrollando un modelo de multidisciplinario para lo que es detección, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente autismo, discapacidad intelectual y trastornos de la comunicación. Esto pues creo que bueno, no creo, se ha fundamentado mucho en la Ley de Atención al Autismo, que desde el 2015 ya es una ley nacional y que en todo caso pues garantiza el acceso a esto, desde la detección temprana, el diagnóstico oportuno y una intervención que pues mejore el pronóstico de estos pacientes. Eh, pues en apego a esta ley es como hemos estado justificando estas creaciones de estos modelos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por acá. Y ahorita, por ejemplo, en Sonora hemos creado ya 4 clínicas en 4 distintos municipios. Estamos atendiendo más de 900 pacientes de manera pública y gratuita. Entonces, vamos por 11 clínicas en total y pues ese es el proyecto que tenemos por acá. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, el doctor Carlos, adelante. Gracias por la invitación y felicitaciones por estas iniciativas que tienen ustedes de siempre estar trabajando con los trastornos del espectro del autismo y otros trastornos de neurodesarrollo y el gran apoyo que le dan a la comunidad, a los padres primero, pero también el sector educativo, ¿verdad? Escuelas, maestros, sé que trabajan con varias áreas de la sociedad en beneficio de tener una mejor información y una mejor atención para estos pacientes. Y bueno, en lo personal, pues yo soy médico, me especialicé en pediatría en la ciudad de Monterrey primero y tuve la oportunidad, por azares del destino o sincronicidades, de entrar a un entrenamiento específico
en neurología pediátrica, que era el primer programa que se establecía en Monterrey en esta especialidad. Entonces, estuve pues en ese programa e inmediatamente que salí del entrenamiento de la especialidad, empecé a trabajar pues tanto en el sector público como en el sector privado. Y estuve muchos años trabajando en medicina hospitalaria, en el Hospital Infantil de Monterrey y en mi consultorio privado. También tuve la oportunidad de trabajar más de 10 años en un camp ahí en Monterrey, y fue una experiencia muy especial porque en este trabajo yo iba a la escuela, yo iba al CAM, no los pacientes me los mandaban al consultorio. Entonces tenía oportunidad de verlos en el aula, verlos durante la terapia, entablar conversaciones de diagnóstico con las psicólogas, con las maestras especiales, con la trabajadora social, y hacíamos estudios de caso, ¿verdad? Pues bien frecuente, y fue una experiencia también para mí enriquecedora de ver cómo se trabaja en un camp, en una escuela de educación especial con estos trastornos, con niños con trastornos del neurodesarrollo. Y actualmente, pues, me dedico básicamente a la medicina privada, ¿verdad? He sido maestro del TEC de Monterrey en el área de neuropediatría también, y es un tema que desde que empecé a trabajar, me ha interesado bastante y he tratado de acercarme a los equipos de psicólogas, neuropsicólogas, ¿verdad? Para tener una visión más amplia del problema y saber mejor cómo ayudar. Ok, muchas gracias. Pues son tres perspectivas diferentes. Yo me llamo Liliana, ni me presenté, perdón. Yo estudié neuropsicología, es como mi área de trabajo desde hace 20 años más o menos, y con el tiempo me ha interesado más el tema de inclusión educativa, que es en donde ahorita pues dedico la mayor parte del tiempo. A partir de lo que es la atención individual, nosotros en el centro de Cuanu creamos una escuela inclusiva en donde el 50% de la población tiene algún diagnóstico dentro de esta clasificación, y pues ha sido un camino medio sinuoso, como una montaña rusa, no, llena de todo, pero al final de cuentas creo que hemos logrado proponer o desarrollar una forma de trabajo que asegura lo que es este tema de inclusión. Y pues es una mezcla de cosas, o sea, desde lo que es el diagnóstico, la parte académica, la parte social, o sea, como ir incorporando diferentes enfoques para lograr que los niños que estamos atendiendo ahí en la escuela reciban una educación integral, ¿no? Contemplando todo esto. Y en gran medida, pues me ha apoyado de otros psicólogos, o sea, siempre he estado como buscando ahí quién me asesore, quién me ayude a, sobre todo a clarificar estas dudas, ¿no? Que van surgiendo en el camino. Y pues el tema principal del día de hoy está en este sentido, ¿no? El poder aclarar cuál es el camino, pues, ideal para que una familia logre tener un diagnóstico. Entonces, pues voy a lanzar la primera pregunta, que es precisamente esta, ¿no? ¿Quién puede o quién debería dar un diagnóstico de cualquiera de los trastornos del neurodesarrollo? Entonces, ¿qué piensan ustedes? En su experiencia, pues digo, entrarían diferentes profesionales tal vez, pero me gustaría escuchar cuál es su perspectiva. Bueno, Bueno, si voy a gustas, tomar la palabra, ok. porque fíjense que hay un dato interesante cuando se ha estudiado esta temática del diagnóstico temprano de los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el autismo y los otros que mencionaste. Y básicamente es de que muchos de los padres de familia detectan alteraciones en el comportamiento de los niños o en los hitos del desarrollo, y muchas veces lo primero que hacen pues es preguntarle a su médico pediatra, ¿verdad? Y esta señal de alarma muchas veces se pasa por alto, no se toma en cuenta, o el pediatra les da alguna explicación sencilla o superficial,
la más de moda actualmente es la pandemia, ¿verdad? Entonces, si el niño no habla, pues no, es que es un niño pandemia, etcétera, ¿verdad? No socializó, etcétera, ¿no? Pero siento que es bien importante esas observaciones de los padres. Incluso a veces me toca ver en las mamás que son por primera vez mamás, ¿verdad? En su intuición, ¿verdad? Femenina, materna, algo les preocupa, ¿verdad? Y entonces creo que uno de los pasos iniciales es precisamente tener las antenas levantadas en el campo médico, sobre todo de pediatría, hacia esas preocupaciones de los padres, ¿no? Cuando noten algún detalle, algo que no les gusta o que les preocupa en el desarrollo del niño. No sé qué opinas tú, Natalia, de esto. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado en la consulta mucho la preocupación de, sobre todo las abuelas o las tías, o sea, las mamás que han creado ya muchas más bebés y que empiezan a encontrar estas diferencias entre el desarrollo de otros bebés y este en particular. Y sí, hay una estadística de que creo que es aproximadamente es como más del 50% de los papás ya habían desde los 18 meses dado algún dato o habían detectado temprano alguna anormalidad en el desarrollo y el médico que por lo general es el pediatra porque es el que lleva el seguimiento del recién nacido hasta los 24 meses o un poquito más, pues sí, lo minimiza pues estas señales o esas observaciones de los padres. Entonces, sin embargo, bueno, desde el punto de acá de la Secretaría de Salud, sí hay una norma y tú pues creo que eres el primero en darle difusión justamente a esto. Hay una norma de vigilancia del niño sano que así como desde 1996, o sea, no es una novedad, así como se debería de estar haciendo desde el médico rural, cualquier médico que atienda el desarrollo del menor de 5 años, debería estar midiendo no solamente el peso y la talla, sino además otras cosas como hidratación y demás, pero también su neurodesarrollo. Y así como hay una escala que nos dice exactamente cuánto debe pesar y medir a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, igualmente hay una escala que nos dice cómo debe ser el desarrollo en el área social a los 3 meses, a los 6 meses. Es fácilmente identificable, así como si fuera igual el peso y la talla cuando se está retrasando la adquisición de los hitos en cada una de las áreas del neurodesarrollo, llámese socialización, lenguaje, cognición, motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces, en cuestiones de detección, como bien lo menciona el doctor Aguirre, pues es ahora sí que el que esté al cuidado del niño, ¿no? Mamá, papá, la guardería, o sea, cualquiera puede detectar muy pronto. Y ahora sí que, ¿cómo inicia una ruta de atención? Sí sería con el médico. Yo siempre he defendido que el médico de primer nivel, o sea, el que esté más a la mano, porque sobre todo en los sistemas de IMSS, que te van referenciando y que tal, por ejemplo, el médico de primer nivel referencia al pediatra y el pediatra al neuropediatra. Muchas veces nos pasan meses o hasta años para poder llegar a lo que pues a quien se supone que tendría que hacer ya lo propio en cuanto a diagnóstico, pero desde mi perspectiva, el médico de primer nivel ya debería poder hacer la referencia directamente con una sospecha de, pues puede ser incluso sospecha meramente de autismo ya, o simplemente de trastorno del neurodesarrollo. Y, por ejemplo, ya en el caso de, por ejemplo, las clínicas que nosotros tenemos acá en Sonora, pues ya entran a una ruta de atención en donde son, en su mayoría, son médicos igual, médicos generales, con un adiestramiento en lo que es la detección de trastornos de neurodesarrollo a través de la EDI, que es una escala
de Evaluación de Desarrollo Infantil, que ya está también, es parte de la norma de vigilancia del niño sano y que nos permite también identificar sospechas de sospechas tempranas de estos trastornos, pero además cruzan información con el nutriólogo, pero además con el psicólogo, y ciertamente, y yo creo que aquí espero que Liliana me respalde. Ciertamente quien hace la labor más específica en el tema de diagnóstico diferencial es el psicólogo a través de la psicometría. Ese ha sido por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido aquí, porque si bien el médico, el pediatra, el neuropediatra, todos ellos hacen como una consulta para identificar signos y síntomas, quien realmente hace una auscultación, por decirlo de esa manera, una medición muy, muy, muy específica de cada uno de los hitos, cada uno de los diferentes síntomas reportados por la familia y demás, es el psicólogo. La evaluación del psicólogo puede llevar hasta 5 horas o más para ya llegar a un montón de métricas que nos pueda diferenciar entre, por ejemplo, los diferentes niveles de ayuda del TEA, o entre un TEA y un TDAH, o entre un TDAH y un, no sé, algo que realmente pueda compartir muchos síntomas, pero pues a través de la psicometría nos da puntos de corte que nos permite diferenciarlos. Entonces, eh, no creo que uno sea más importante que el otro, pero sí creo que en el caso del psicólogo sí le pone muchas más horas de trabajo en el tema del diagnóstico, ¿no? No sé qué tú Sí, veas, Liliana. Sí, bueno, aquí yo veo dos temas importantes. O sea, por un lado, el de lo que ustedes comentan, el que nosotros, por ejemplo, ni siquiera me atrevo a decir que el 1% de los niños que atendemos son referidos por el área médica. O sea, me atrevo a decir que en 12 años, si acaso hemos tenido 3 niños referidos por algún pediatra, son muchos. O sea, la mayoría de los niños que llegan a una evaluación son referidos por la escuela. Entonces, en la escuela, yo la ventaja que le veo y que es lo que le comento a veces a los maestros cuando damos alguna plática es que tienen pues el grupo, y dentro de ese grupo es muy sencillo identificar a aquel niño que no está alcanzando esos hitos de desarrollo que comentas, a diferencia del pediatra que en teoría tiene más información acerca del desarrollo normal y que debiera ser como el primero en identificar que algo no se está desarrollando de acuerdo a esos hitos. Yo lo veo que no, o sea, en la práctica no ocurre de esa manera. Y sí se llega a retrasar mucho un diagnóstico por comentarios de un pediatra, ¿no? De, espérate a que cumpla 3 años, o sea, esa frase célebre para que hable. O el papá se tardó en hablar, igual se puede tardar. Y la otra parte de la psicometría, pues sí coincido, ¿no? O sea, cómo poder saber si esa diferencia que encontramos entre el desarrollo de un niño con el hito de desarrollo que debiera presentar, cómo saber si es significativa o no, o sea, si ese rezago que vemos es significativo o no, pues ahí entra la aplicación de pruebas que a lo mejor no nos dicen el diagnóstico, pero sí nos ayudan a determinar que un síntoma es relevante o no. Entonces, dentro de todo esto que comentan, voy a pasarme a la siguiente pregunta porque creo que se relaciona. Cualquier especialista, por ejemplo, de neurología, cualquier neurólogo, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra podría dar un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. bueno, resumiendo un poquito lo que comentamos ahorita, yo pondría como que lo primero son las señales de alarma, ¿verdad? Luego sería la detección de un desfase en algún área del desarrollo en el que lo puede hacer o debería de hacerlo, pues los pediatras, ¿verdad? Luego vendría la valoración de ese desfase del desarrollo por los psicólogos, ¿verdad? Que es como profundizar más, como bien dice Natalia, profundizar más y explorar las diferentes áreas, porque como médicos, pues el pediatra está muy acostumbrado
a la cuestión de la física, ¿no? O sea, el peso, la talla, y luego pues ve lo motor, si camina, si gatea, si no hace esas cosas motoras, pero pocas veces se entra a los aspectos de lenguaje o socialización, ¿verdad? Entonces ahí deberíamos de profundizar un poco más en esa detección del desfase, ¿no? Puede ser un área o varias áreas del desarrollo. Luego tendríamos el aspecto de la medición, ¿verdad? De ese desarrollo con las pruebas de psicometría. Y ya en relación a la pregunta sobre especialistas del área médica, pues yo creo que aquí, aunque sabemos que estos trastornos pues no se consideran básicamente una enfermedad, sino una desviación del proceso de desarrollo, entonces muchas veces vemos en el ámbito de especialistas que pues no les llama mucho la atención, ¿verdad? Porque no representa como una patología de las clásicas de la neurología, ¿no? Como sería un niño que convulsionó, no habla, pero tuvo convulsiones, entonces todo el interés se va a las crisis convulsivas y lo del lenguaje se deja a un lado, ¿no? Entonces, dentro de la neurología, hablando de neurología, pues ahí estamos los neurólogos de adultos y los neurólogos pediatras, ¿verdad? Y claro, pues los neurólogos de adultos pueden detectar patologías gruesas, ¿verdad? En los niños, pero solamente el entrenamiento de los neuropediatras puede entrar en el diagnóstico más fino y sobre todo el diagnóstico diferencial de los trastornos del neurodesarrollo y empezar a explorar la etiología y las comorbilidades, ¿no? Ahora, en el campo de la neurología pediátrica, también se da que para algunos colegas, incluso neuropediátricos, se interesan más por otros campos de la patología neurológica, por la epilepsia o por la parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Y entonces los trastornos del neurodesarrollo los reciben, ven, sí, tiene un trastorno de neurodesarrollo y pues váyase a psicología y a las terapias. Y no profundiza mucho en eso, ¿no? Entonces, dentro de la misma especialidad de neuropediatría, que somos los que deberíamos profundizar en el diagnóstico de causa y de comorbilidad, pues hay algunas, digamos, diferencias también en la profundidad del diagnóstico que se hace. Ahora, hablando de psiquiatría, pues yo diría que ahí los psiquiatras, ¿verdad? Llevarían la ventaja por conocer más a fondo las patologías, ¿verdad? Sin embargo, pues a veces también los aspectos del desarrollo normal, ¿verdad? Se les pueden escapar un poco, ¿sí? Y claro que pueden diagnosticar un TDAH, un autismo, una deficiencia mental, ¿verdad? Pero a veces nada más se centran en esos aspectos de la alteración conductual o de ciertos síntomas y no de todo el campo que trae ese trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y ya hablando de otras especialidades, ¿verdad? Pues bueno, en ocasiones puede intervenir, por ejemplo, especialistas en el área de la audición, ¿verdad? O especialistas en el área de la rehabilitación física. Pero creo que la mano de diagnóstico debe de ser principalmente por neuropediatras y paidopsiquiatras, ¿verdad? De hecho, en el hospital donde yo estuve trabajando, que teníamos muchísimos casos, en el departamento de pediatría, cuando decían, bueno, este niño trae un problema del desarrollo, parece autismo, parece TDA, casi era como que volado, o sea, ¿va para neuropediatra o va para el paidopsiquiatra? O sea, nos lo repartían indistintamente.
Y luego, ya que llegaban a los consultorios de nosotros, a veces teníamos que mandarlo, ¿verdad? Ahora vaya con el paidopsiquiatra, o el paidopsiquiatra nos lo mandaba al neuropediatra, ¿verdad? Pero creo que estos serían los especialistas que deberíamos de hacer el diagnóstico clínico, pero sobre todo profundizar en la etiología. ¿Por qué? Porque a veces esto cambia el pronóstico, incluso a veces cambia las medidas terapéuticas, ¿verdad? O cambia nuestra visión sobre estudios, ¿verdad? ¿Qué estudios realizarle a un niño con trastorno del neurodesarrollo? ¿Verdad? Y ahí pues los neuropediatras tenemos esa responsabilidad principalmente. Bueno, eh, yo lo que he visto es que tú eres un excelente neuro, por eso siempre te llamamos para trabajar con nosotras, mi querida Aguirre, pero yo he visto mucha falta de adiestramiento, tanto por el psiquiatra como por el neuropediatra. Me he encontrado muchos diagnósticos hechos en una receta, así, de que, sí, este, la, el, no sé, una consulta de 10 minutos con nada más, ni siquiera trae historia clínica, no trae ningún rasgo blando, no trae nada y ya, o sea, entonces yo no digo, este, yo digo que todos son importantes. Yo pienso que todos las abordajes son muy importantes. Por acá en la clínica nosotros tenemos, por ejemplo, el genetista y la nutrióloga. Entonces, ellos hacen en el caso del genetista, en algunos casos hemos hecho exomas, en algunos casos hemos hecho paneles genéticos así como más específicos para identificar algún síndrome ya con ciertos fenotipos que nos llevan como más directamente. En el caso de la nutrióloga es fabuloso, por ejemplo, de pronto con ciertos síntomas de qué pasaba cuando le dabas leche materna o qué pasaba cuando pesó, esas ciertas cosas de la historia clínica ya nos empieza a decir eh, pues qué cosa pudiera estar afectando o inflamando el intestino y por lo tanto también la absorción de ciertos nutrientes y así también la neuroplasticidad. O sea, sí, el área médica definitivamente tiene mucho que ayudar y que explicar, sobre todo mucho que explicar de lo que está pasando, o sea, por qué se está manifestando así el desarrollo, por qué se está afectando así el desarrollo del paciente, pero ya en el término eh, de, de diferenciar, insisto, diferenciar uno de otro, definitivamente el psicólogo lo hace con mucho más enfoque en eso, o sea, justamente en diferenciarlo, o sea, en ser específico el diagnóstico uno de otro. Pero bueno, independientemente de eso, creo que el equipo siempre, cualquier paciente tiene que pasar por todos estos enfoques. Lo que pasa es que de pronto difícilmente tenemos incluso el acceso económico para poder pagar todas esas consultas si es desde lo privado, pero incluso si es desde lo público, también, o sea, hay pocos genetistas trabajando en salud pública, hay pocos nutriólogos especializados trabajando en salud pública. Entonces, creo que ahí el reto va a estar también en formar especialistas, más allá de la neuropediatría, sí formar especialistas, por ejemplo, en trastornos del neurodesarrollo. Y en el caso de la psicología, igual creo que yo no me atrevería a decir bueno, de hecho, yo niego rotundamente que cualquier psicólogo pueda trabajar o diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo. Porque igual, así como los médicos, los psicólogos tenemos ámbitos de especialidad, así como hay quienes se dedican al ámbito laboral, al ámbito, no sé, clínico, geriátrico, cuestiones de trastornos alimentarios, cosas, pues igual, o sea, hay quienes desarrollan tanto el adiestramiento para las evaluaciones
psicodiagnósticas, como las certificaciones para poder realizar o utilizar ciertos diagnósticos, instrumentos diagnósticos. Muy importante también, hace pocos había una discusión de si era necesario aplicar el famoso A2, ADI o alguna prueba gold standard para entonces diagnosticar autismo, por ejemplo, y se decía que no, y evidentemente no, o sea, si simplemente con hacerlo con una buena aplicación del DSM-5 podemos reunir un informe diagnóstico lo suficientemente robusto como para poder hacerlo bien diferenciado. Pero bueno, la aplicación de estas pruebas siempre va a ser importante para poder pues comunicarnos en en el mismo idioma entre psicólogos. Ya una vez que vemos los resultados de las pruebas, los puntos de corte y demás, pues es mucho más sencillo poder dar un tratamiento adecuado conforme los puntos o las metrías que nos arrojan los instrumentos. Entonces, no cualquier psicólogo y muy importante, también pasa, deja tú los psicólogos, es que en el mejor de los casos, pues caen en manos de psicólogos. Hay un montón de personas que porque tomaron algún curso o tienen un sobrino con autismo o lo que sea y creen entenderlo, empiezan a hacer intervención. Entonces, eso sí es un rotundo no. O sea, por más, y los padres confían en ellos. Entonces, eh, por más que de pronto al padre de familia le pueda parecer como, digamos, una persona confiable, la persona que está administrando o que está siendo quien interviene en estos trastornos, si no tiene una cédula de psicología, psicopedagogía, educación especial, este, bueno, en el ámbito médico, pues todo lo que ya mencionó el doctor Aguirre, yo les pediría que no opten por ese tipo de profesionales, que no lo hagan. Entonces, no sé, Liliana, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué te has encontrado? Yo ya tenía mi respuesta desde antes de mandar la pregunta. Para mí, o sea, esto que comentan ambos creo que cae en mi reflexión, ¿no? Que no es tanto el que por ser psicólogo, por ser neurólogo, por ser psiquiatra ya tengas las herramientas para hacer un diagnóstico, sino la profundidad que se va adquiriendo acerca del neurodesarrollo. O sea, estar en el tema, o sea, tener como mucho conocimiento acerca de lo que es el desarrollo normal. El diagnóstico diferencial creo que es algo complejo. Y de igual, dentro de lo que nos toca a nosotros en ocasiones o lo que vemos es que hay como le voy a llamar estereotipo, ¿no? De que el médico tiene mayor valor o mayor peso sobre cualquier otro profesional que podemos intervenir. Y no siempre es acertado, o sea, lo que decías ahorita, o sea, yo la verdad conozco muy pocos neurólogos que sí están empapados de toda esta cuestión del neurodesarrollo, pero cuando los papás se acercan con ellos, pues su palabra es por sobre todas las cosas. Y pues es una cuestión también que tiene que ver con la ética, ¿no? El que den un diagnóstico a la ligera, que no se tenga a lo mejor tantos argumentos, ¿no? Para cierto tipo de diagnósticos. Y lo más relevante es que se desacredita a lo mejor el trabajo que ya se ha hecho por parte de los psicólogos. Aquí específicamente en Coahuila lo que vemos es que los psicólogos que trabajan en la Secretaría de Educación no tienen voz ni voto al momento de hacer una evaluación, de hacer un diagnóstico, o sea, no se le da crédito al trabajo que ellos pueden realizar, a pesar de que se han hecho programas de capacitación. Por ejemplo, ahorita pues está el tema del autismo, incluso de aptitudes sobresalientes. Se les capacita para poder aplicar cierto tipo de pruebas, pero el diagnóstico que ellos pueden dar no es válido. O sea, tiene que a fuerza ir sustentado por el de un neurólogo.
Entonces, para mí es importante eso, ¿no? El reiterarlo, que se va adquiriendo pues esta práctica o esta experiencia en todo lo relacionado con neurodesarrollo y es lo que ayuda o nos permite el ir perfeccionando esa evaluación y diagnóstico, que sea más preciso y que nuevamente la detección se haga de manera oportuna, temprana, que sería lo ideal. Por eso iba la pregunta, ¿no? Si cualquiera puede hacer un diagnóstico, pues yo creo que sería eso, cualquiera que esté preparado en temas de neurodesarrollo, pues sí. También hay psicólogos que luego, parte de lo que comentabas, o sea, son especialistas en todo y en nada, o sea, que ponen en su publicidad desde problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, depresión, ansiedad, tareas Niños, escolares. adolescentes, adultos, ancianos, Sí, de todo. ajá, o sea, eso es impresionante porque no acabaríamos nunca, ¿no? Y pues en Claro. realidad es irte especializando en cierta área y pues eso te va dando más herramientas para, tanto para el diagnóstico como para la intervención. Claro. Aquí me voy a Pero cambiar un ¿sabes poquito, qué? ¿sí? A mí me gustaría que agregar el asunto de cómo unos padres van referenciándose o recomendándose a otros. Entonces, eso es importante también, o sea, hablarlo, comunicarlo, pero con ciertos también indicadores. ¿Cómo podríamos saber que estamos con un terapeuta, digamos, preparado o con un médico que realmente sepa del tema? Yo creo que eso sería como para hacer otra sesión, Liliana, de verdad, cómo identificar al equipo, desde tu médico, tu nutriólogo, tu psicólogo, tu todo, y que realmente pudiera ser, pues sí, o sea, cómo validar esa confianza. Porque los papás, honestamente, bueno, yo soy mamá de una niña con autismo también, aparte de ser psicóloga. Entonces, la verdad es que yo digo, a lo mejor porque me toca estar de este lado, que los papás son muy, muy nobles de pronto, o sea, te dan toda la confianza y te ponen, ponen en tus manos, pues ahora sí que a su bebé, porque en muchos de los casos son recién diagnosticados estos niños, entonces, pues sería una cosa importante, ¿no? Orientarlos para que entonces pues no se vayan nomás porque dice psicólogo o algo. Ahora, por ejemplo, yo imagino que allá en Coahuila y en Nuevo León debe ser igual que acá, que de pronto los psicólogos están medio desregulados. O sea, una cosa que sí les doy por buena a los médicos, bueno, mucho, porque bueno, los médicos van a ser siempre los superstars, salvan vidas, curan el cáncer, entonces la verdad es que sí, siempre se van a llevar el trofeo, ¿no? Y está muy bien. El asunto es que también están mucho más regulados y los psicólogos estamos poco regulados. Ahí tendríamos que buscar, por ejemplo, de pronto yo como Secretaría de Salud quiero saber cuántos psicólogos están trabajando en Sonora y resulta que ni está registrado su permiso para ejercer, o sea, por lo tanto su cédula no existe en el estado ni tiene un aviso de funcionamiento para, por ejemplo, abren un consultorio, nunca dan aviso de funcionamiento, por lo tanto no hay una inspección de regulación sanitaria. Por lo tanto, por acá tuvimos un lamentable caso de abuso físico a una paciente en un centro en donde estoy segura que no cumple con ninguna de las inspecciones de riesgo sanitario. Entonces, hay bastantes cosas, que nosotros como gremio también tenemos que mejorar para poder también, pues, ser mucho más disciplinados en lo que estamos haciendo. Pero bueno, ese es un abordaje importante para otro capítulo. Sí, claro, en el caso de acá neuropediatría, ¿verdad? Pues tenemos las certificaciones periódicas del Consejo Mexicano de Neurología, donde en los exámenes y las evaluaciones que se hacen para poder calificar, se incluye el tema, ¿verdad?, de neurodesarrollo junto con Claro. todo lo demás. Y Sí. en todos los congresos de neuropediatría hay un taller exclusivo que son 5 o 6 horas de neurodesarrollo.
y aparte a veces conferencias magistrales de expertos, ¿no? Entonces ya desde ahí, si tenemos a algún colega, por ejemplo, neurólogo pediatra, que no está certificado o que no asiste a estas capacitaciones, ¿verdad? Que son lo mínimo que se pide, ¿verdad? Pues a lo mejor no va a tener un buen acierto en los diagnósticos o los tratamientos, ¿verdad? Que a veces hay sobretratamiento o infratratamiento, ¿verdad? Para estos casos. Entonces, es importante para los papás tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y que bueno, al especialista, pues nos cuesta trabajo, hay que estudiar, hay que invertirle, hay que viajar a los congresos, etcétera, para estar certificados. Y eso pues da cierto respaldo a los padres, no debe darles cierto respaldo en que, bueno, el doctor tiene cédula, ¿verdad? Está certificado, sí, aquí están mis papeles, ¿verdad? Claro, Es algo importante. Y lo mismo debería suceder acá en el campo de la psicología. sí, claro. Sí, como que estamos en esta parte en donde como ciencias de la salud todavía está como un tanto, pues es todavía mucho más nueva, ¿no? Que la medicina. Pero bueno, sí hay que disciplinarnos. Y ahorita que mencionas los psicólogos de la Secretaría de Educación, pues más, porque luego ellos no se ven en un ámbito de salud, o sea, aunque son profesionales de la salud, son formados en las ciencias de la salud, pues ellos se ven como magisterio, como docentes. Entonces, hay un reglamento operativo para ellos que se llama, por ejemplo, cuando ellos hacen una evaluación, no pueden hacer una evaluación psicodiagnóstica. Bueno, no digo que no puedan, pero dentro de sus competencias como docentes que son, tienen un informe psicopedagógico o algo así, o una evaluación psicopedagógica. Creo que es así como ellos redactan sus resultados, aunque apliquen lo mismo, ¿no? Pueden aplicar las mismas instrumentos psicométricos, pero en lugar de ser un informe psicodiagnóstico, es un informe psicopedagógico, con recomendaciones aplicables al ámbito pedagógico. Entonces, bueno, pues sí, hay mucho que también apoyar a estos compañeros que pues tienen la misma formación, pero pues que a lo mejor pues les falta a lo mejor el empoderamiento o a lo mejor las herramientas o a lo mejor las regulaciones, pero nos ayudaría muchísimo. Lo que sí no tengo duda es que nos ayudaría muchísimo que todos estos psicólogos que están trabajando en el sector educativo este, pues estuvieran haciendo también un psicodiagnóstico, porque así como lo detectan, como tú bien dices, que de ahí te referencian a los pacientes, pues no nada más lo detectaran, sino lo evaluaran, lo diagnosticaran y ya lo pasarían a tratamiento. Eso sería Exacto. lo más beneficioso, ¿no? Porque lo tienen ahí al alumno. Lo tienen con mucha más facilidad que lo tiene uno acá en la clínica. Pues lo tiene 5 días a la semana, 5 horas diarias. Entonces, Claro. pues sí sería de gran beneficio. Pero bueno, ojalá que podamos poco a poco ir haciendo esta también cultura de nosotros como gremio de psicología. Sí, aparte creo que tendría una economía familiar. O sea, Claro, impactaría mucho. digo, nosotros somos particulares y la verdad ahorita estamos sobrepasadas de niños, o sea, no tenemos De tiempo, tenemos necesidad. lista de espera. Las instancias públicas que hay aquí pues están peor, o sea, son 4 meses, 5 meses de espera para la primera cita y de aquí a que te dan la siguiente cita, entonces se alarga mucho primero el diagnóstico y la intervención, pues ni se digan. Pues sí sería algo que económicamente también impactaría mucho a las familias. Voy a hacerle la última pregunta al doctor, que es si todos los casos que se van detectando con características de algún diagnóstico de los que estamos comentando deben llegar al neuropediatra o si hay ciertos criterios recomendables de cuándo sí canalizar, cuándo no, todos o cómo es lo ideal para hacer esa canalización. Algo que les comentaba antes de iniciar es que muchas veces desde el maestro de grupo
a lo mejor con la poca información que puede tener acerca de algún trastorno del neurodesarrollo, manda directamente al niño al neuropediatra o al pedopsiquiatra, o a veces hasta llegan con una hojita donde háganle un electro o háganle tal o cual estudio médico, o sea, se brinca como muchos pasos. Entonces, ¿cuáles serían como algunas sugerencias a tomar en cuenta antes de hacer esa canalización? Sí, bueno, mira, mi opinión es de que sí se debe de dar la oportunidad al paciente de tener la atención especializada o de subespecialidad, ¿verdad? De neuropediatría, porque sabemos que en estos casos, pues se pueden hacer muchas cosas, muchas intervenciones, además de las puras terapias, ¿no? En el caso particular de la neuropediatría y personal, pues tratamos de dar algún apoyo hacia los síntomas centrales, ¿verdad? De cuestiones madurativas, las complicaciones que a veces hay gastrointestinales, de alergias, ¿verdad? Incluso a veces, pues pueden tener crisis convulsivas o algún trastorno de movimiento, y ahí nosotros podemos tratar, ¿no? Sabemos que no hay muchos recursos terapéuticos en cuanto a los síntomas centrales del autismo, pero sí a toda la comorbilidad, ¿verdad? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene su trastorno del espectro del autismo, pero aparte tiene déficit de atención con hiperactividad y no se diagnostica ni se trata esta comorbilidad, pues entonces su camino va a ir de su vida, ¿no? Con muchos obstáculos por el déficit de atención y hiperactividad, ¿verdad? Entonces, tener la oportunidad de que sea valorado neurológicamente y tratado para esos aspectos de comorbilidad le va a allanar mucho el camino, ¿verdad? Igual me refiero a, por ejemplo, los trastornos del sueño, que también son muy frecuentes, o la combinación de diferentes problemas de neurodesarrollo, como por ejemplo niños con TDA, pero que también tienen trastorno del procesamiento sensorial, ¿verdad? Y esto a veces no se detecta y es una piedrita en el camino, ¿verdad? En ese paciente, ¿no? O niños que tienen las llamadas crisis subclínicas, que son pacientes que nunca han tenido una convulsión evidente clínicamente, pero su electroencefalograma tiene actividad paroxística, epiléptica, ¿verdad? Y entonces ahí podemos intervenir con algunos tratamientos preventivos en este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, todos los trastornos del neurodesarrollo debieran idealmente tener una buena valoración neuropediátrica y ofrecerles algunas alternativas de tratamiento para todo el espectro de síntomas y de problemáticas que pueden presentarse. Ok. Ujú, Me ha ujú. tocado, bueno, que muchas veces los papás tienen miedo, o sea, ya cuando hablamos de ir con el neuro, pues es como, lo van a medicar para siempre, va a cambiar, va a estar adormilado todo el día, o sea, como que ven Sí, es con cierta reserva, ¿no? La intervención médica, porque también, no es por chismear, pero les tienen miedo, o sea, yo, ¿por qué no le preguntaron al doctor? O sea, porque no, pues es que no nos dio tiempo, nos dio miedo preguntar, qué pena. sí. Y esa falta de información pues genera el que no sigan a lo mejor con las recomendaciones idóneas para cada caso, o sea, ese miedito de le voy a dar un medicamento, un suplemento, o sea, como que es un mundo muy desconocido para los papás. Oye, y si me permites completar eso, justo hoy recibo una llamada de una familia que me dice, pues que el paciente le dieron dos medicamentos y que los tomó 2 meses pero me hablaban porque otro padre de familia les dijo que ya no se lo dieran. Entonces y ya no se lo dieron. Entonces, pero le dijo, no, ya no se lo des, y háblale a Natalia, ¿no? Entonces me hablan y entonces ya me dicen, pues mira, yo ya no le estoy dando el medicamento al niño, porque fulano me dijo que ya no se lo diera y me dijo que lo hablara, que te hablara a ti, que tú me ibas a decir qué hacer.
doctora, ¿no? Porque aparte creen que soy doctora, entonces de- echaron por la borda a la recomendación de un doctor porque andan viendo una segunda opinión de otro doctor, según. Entonces, pero a lo que voy es a que, y bueno, yo les decía, pero ¿por qué dejaste el tratamiento? No le estaba funcionando, no viste ninguna mejora. No, sí tenía muchas mejoras, pero y tenía algún efecto secundario que, no, tampoco, estaba muy caro, no, tampoco, pues me costaba 700 cada uno, eran dos, pues eran 1,400 al mes, o sea, digo, no está tan fuera entonces, ¿por qué lo dejaste? Porque el papá de este niño me dijo que no se lo diera, que lo iba a hacer adicto y no sé qué más. Entonces, pero que tú, o sea, entonces, a lo que voy es a que, así con la facilidad en que creen o le dan la confianza a un médico, también todos estos miedos los lleva a rápidamente también buscar una segunda opinión que les diga que no lleven medicación, por ejemplo, o darse muy pronto por vencidos en un tratamiento, no sé, o sea, porque sí me pasa mucho que Sí, no se apegan o cambian rápido. sí, fíjate, y tenemos también un problema, que las expectativas que tienen los familiares acerca del tratamiento, ¿verdad? No se cumplen esas expectativas, pero porque no van a mejorar con el tratamiento. El tratamiento no es para eso, ¿no? Me toca frecuentemente, ¿verdad?, escuchar eso de que un tratamiento no funciona porque el niño sigue con estereotipias. Y le digo, bueno, Ujú. pero ¿cómo va en el lenguaje? Ah, no, sí, sí ha avanzado, doctor, sí, ya tiene más vocabulario y ya responde al nombre y todo. Sí le ha ayudado, se ve que le ayudó el tratamiento, la suplementación, etcétera, pero pues sigue igual. Y les digo, ¿cómo que sigue igual? Sí, sigue caminando de puntas y moviendo las manos y pues ya no se lo dimos, ¿verdad? Entonces yo procuro en las consultas ser muy específico. Por ejemplo, los tratamientos del TDAH, ¿verdad? Les digo, oiga, este medicamento es solamente para la atención, disminuir la impulsividad y la hiperactividad. Nada más, no lo va a hacer aprender, no lo va a hacer bien portado, ¿verdad? Si el niño es muy desobediente, va a seguir desobediente, ¿verdad? Ese es otro aspecto. El tratamiento es para acá. Entonces, creo que también esa confianza tiene que ver con la información que les demos en la consulta. O sea, tratar de explicar claramente qué esperamos de un tratamiento, por qué el medicamento es seguro, ¿verdad? Y por qué no, ¿verdad? A veces se sorprenden cuando les platico lo del metilfenidato. Le digo, el metilfenidato es más seguro que el paracetamol, viendo los efectos secundarios, la intensidad, y es más peligroso el paracetamol que el metilfenidato, ¿verdad? Pero la gente le tiene miedo porque actúa sobre el cerebro, ¿verdad? Entonces, también esa información que uno da en la consulta, ¿verdad? Quisiéramos, pues que a veces tuviéramos hora y media, ¿verdad? O 2 horas para una consulta, pero pues no, hay mucha demanda, ¿no? Entonces, digo, a veces me veo yo haciendo la exploración del niño, lo estoy pesando y al mismo tiempo le estoy hablando a los familiares, dándoles la información, o estoy escribiendo la receta y estoy hablando de otra cosa, multitask, como dicen ustedes, ¿verdad? Porque es bien importante la información para los papás, ¿verdad? Para que tengan digamos, seguridad de que están siendo bien tratados, ¿verdad? Y de qué es lo que vamos a esperar del tratamiento médico. Y ya no caigan en cualquier otra opinión, ¿verdad? O cosas así mágicas, ¿verdad? Pues Bien. bueno, Pues pues bueno, no sé, creo que con esto terminamos, ¿no? sí, Sí, ya se hizo hora Ya y media. hay varios temas aquí interesantes para luego volver a hacer otra conexión. Les doy muchas gracias por su tiempo. Creo que está súper padre este video. Tiene mucha información que puede ayudar a bastantes colegas y bueno, ojalá que pronto podamos nuevamente reunirnos para abordar algunos de estos temas, ¿no?, que quedan ahí en el aire